Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darte las gracias porque estás compartiendo con nosotros, porque estás buscando la revelación en la persona de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Podemos hablar de simbolismo, vamos a llegar a ello. Podemos hablar sobre las representaciones, podemos hablar sobre el sentido literal de las profecías, pero sin embargo, si no está el Espíritu del Señor en medio de ellas, no tendrán sentido. Podemos tener una visión escatológica, una mirada futurista, una mirada histórica de todo lo que la Escritura nos enseña, pero sin embargo, tienes que estar centrado en el amor. Las profecías pasarán, la ciencia pasará, pero el amor permanecerá para siempre. Eso tienes que tenerlo muy claro. En esta oportunidad quisiera hablar sobre el sueño de Nabucodonosor. Hablamos en el mensaje anterior y estamos yendo en distintas direcciones porque es importante que lo veamos así. Eh, Hablamos sobre la historia de Daniel en el foso de los leones. Y ahora hemos vuelto hacia el sueño de Nabucodonosor. Por eso es importante que vuelvas a hacer la lectura de los capítulos 4, 5 y 6. Principalmente estaremos centrados en el capítulo 4. Y desde el 2 también vamos a mirar. Daniel 2 es quizá el elemento importante y algunos al capítulo 2 de Daniel, muchos escritores bíblicos, muchos estudiosos de las escrituras le llaman el ABC de la profecía. Así como también el libro de Apocalipsis es llamado el X, Y y 7 de la profecía. En este capítulo Dios revela el bosquejo de la historia desde el día de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, para establecer su reino milenario. No hay necesidad de continuar con el estudio de la profecía a no ser que se entienda completamente este capítulo. Esto es muy importante. Yo te invito a que leas el capítulo 2 y el capítulo 2 de ambos libros nuevamente, por favor, para tener la claridad absoluta. Por eso es que necesitas leer el capítulo 2 de Daniel y leer el capítulo 2 de Apocalipsis. Quiero introducirme con otro versículo, porque es este estudio personal. Daniel capítulo 4, versículo 32, expresa así sobre el tema de los tratos de Dios con Nabucodonosor. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Con este versículo o con este parafraseo del versículo quiero introducirme en el tema. Quiero decirte también que el Señor es quien tiene la panorámica absoluta y tiene la claridad de cómo sucederán las cosas. Tú puedes saber o puedes tener la comprensión de cómo sucederán las cosas, pero lo importante es que Dios lo tiene claro. Y Dios está en control, no tú, ni yo. Que eso en parte conocemos y en parte profetizamos. Que nunca se te olvide y que no seas un arrogante. Ni tú ni tu denominación sean arrogantes al arrojarse el tener todo el conocimiento y toda la profecía. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo dijo el apóstol que tuvo el mayor conocimiento y que tuvo una relación directa con Cristo mismo. Así que con este versículo de que es el Altísimo quien tiene el dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. Querido Señor, queremos entrar en este tema importante porque muchas veces se nos olvida que tú le has dado a conocer
a los gentiles, que tú les has dado a conocer a los paganos, incluso el cómo sucederán las cosas. El sueño no se lo diste a Daniel, Señor, se lo diste a Nabucodonosor. Daniel solamente tuvo que interpretar y entender el sueño que tú le entregaste al rey más pagano de ese momento en la historia. Sin embargo, le mostraste una mirada profética, escatológica, histórica de cómo iban a suceder las cosas. Y eso es porque tú, Señor, estás en dominio de todo. Señor, permítenos no ser arrogantes, porque solamente en parte conocemos y en parte profetizamos. Quita, Señor, ese orgullo que podemos tener como cristianos, ese orgullo que podemos tener como denominación cristiana, de creer que tenemos toda la claridad, que tenemos toda la verdad. Tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho que aprender y dejarnos guiar por tu Espíritu con una humildad que solamente tú la puedes dar. Nosotros no somos humildes por naturaleza, Señor. Nos quedamos inquietados en nuestro orgullo y creemos que tenemos la claridad absoluta. Pero tú solamente es quien tiene la plena claridad. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo será quien nos dé a entender todas las cosas por medio del Espíritu Santo, para sellarnos en este tiempo final. Debe recordarse que Dios todavía sigue tratando con todas las naciones. Vuelvo a repetir, tanto Apocalipsis como Daniel están en las Escrituras para que lo pudiesen entender los paganos, para que lo pudiesen comprender los gentiles. Y ya desde el idioma que se ocupa para ello, nos da la claridad de eso. Así que entiéndelo. Es para todas las naciones, desde siempre es para todas las naciones. ¿Cómo lo tengo que decir? Desde el pacto que se celebró con Abraham, el Señor ha querido bendecir a todas las naciones. Ama al judío, ama al griego, ama al gentil, ama al esclavo, ama al Señor, ama al hombre y ama a la mujer. Y todos somos llamados a servir. Todos somos parte de un reino de sacerdotes. Existe el sacerdocio de todos los creyentes. Las naciones de las gentiles y de Israel van a profetizar y van a entregar el mensaje. Ya está señalado en libros como Joel. Por favor, deja de ser arrogante y creer que solo tu iglesia, solo tu denominación, solo los varones, solo los que entienden el griego, que solo los que entienden el hebreo son los que pueden predicar y entregar, solo los que tienen una raíz hebrea, o solo los que nacieron del pueblo del Señor. El Señor quería bendecir a todas las naciones. ¿Cómo te lo hago entender? De hecho, desde que he llamado a Abraham un babilónico, de Ur de los Caldeos, era un caldeo, un babilónico. Desde ahí se comienza a gestar un pueblo que tuvo grandes equivocaciones. Es más, los hijos de Israel, que son la casa de Israel, las 12 tribus, y que están señalados de manera simbólica como los 144.000 sellados, fueron asesinos, fueron violadores, fueron terribles, vendieron a su hermano, o sea, vendieron a José, fueron unos traicioneros. El mayor de ellos, Rubén, se metió con la mujer de su padre, y de eso el Señor hace un pueblo. Y nosotros estamos poniendo normas y reglas por sobre lo que Dios es. Nosotros estamos poniendo estándares por sobre lo que nosotros vivimos. Nosotros estamos haciendo exigencia por sobre nuestras propias realidades. Es ridículo.
Tienes que conocer a Cristo para que puedas interpretar las escrituras y por consiguiente puedas interpretar la profecía. El espíritu de la profecía puede estar solamente cuando Cristo está viviendo en tu corazón y puedas tener la metanoia, el verdadero arrepentimiento, el que puedas cambiar tu mente y tu corazón. Pero vamos, quizás me apasiono un poquito con algunos temas, pero no quiero salirme del margen de lo que queremos compartir. En esta oportunidad queremos hablar sobre la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que fue dado a un rey pagano. En respuesta de un deseo inexpresivo de parte de Nabucodonosor para mostrar el futuro de su gran imperio, se produce esto. Dios le dio un sueño en el cual era una revelación del apogeo que él estaba teniendo, el progreso, pero que también se mostraba la caída de la gran potencia que él tenía. Una potencia mundial que abarcaba muchos reinos. Ya dijimos que Daniel estaba a cargo de 120 gobernadores, 120 sátrapas. Un reino gigantesco. Un reino descrito por el mismo Señor Jesucristo como los tiempos de los gentiles. Eso lo expresa en el capítulo 21 de Lucas, en el verso 24, para que hagas tu lectura, porque Cristo mismo hace mención en muchas de sus citas. Él siempre habló desde la Escritura, Jesús, y en muchos sentidos habla de Daniel. Esto es para que tú lo tengas muy claro. Cuando el rey se despertó, Nabucodonosor estaba profundamente turbado, ya que no podía recordar claramente el sueño tan importante que se le había revelado. Era tan inquietante que él exigió que se le recordara. Mira qué extraño, o sea, tú puedes contar el sueño y otro lo puede interpretar, pero en este caso había que interpretar un sueño de algo que él ni siquiera recordaba. Él llamó a todos los magos, a los intérpretes de los sueños, que podría pasar en el día de hoy, que aquellos exégetas, aquellos conocedores de las escrituras, aquellos que hacen una hermenéutica bíblica, aquellos que están ahí centrados en el tema, te llamaran desde un pueblo pagano a presentar porque un hombre tuvo un sueño. ¿Te imaginas al emperador, digamos, porque no es un presidente de Corea del Norte, llamase a un cristiano porque tuvo un sueño revelador y le pidiera una explicación sin contarle el sueño? Sería... ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuál sería la mía? Yo creo que me paralizo. No sé, no podría decir nada, tendría miedo, estaría sumamente confuso. Lo que el rey le sucedió en este caso, se enfureció, los acusó de ser unos charlatanes, de ser unos mentirosos, de ser unos perversos. Él, que era tan perverso, se atreve a decirle mentiroso y perverso a sus propios a sus propios magos, a sus propios intérpretes. Él dijo que si ellos no podían contarle el sueño, tampoco podían interpretarlo. O sea, ustedes tienen poder, y si yo les contara el sueño, ¿qué van a poder interpretar si no son capaces de decírmelo? En el fondo les está diciendo. Cuando ellos fueron incapaces de hacerlo, el rey estuvo enojado y mandó a que se les matara. Esto también hubiese incluido a Daniel y sus amigos, aunque en este momento él no ni siquiera conocía la problemática. Daniel le preguntó al capitán Arioc qué estaba pasando con respecto a la situación, o sea, que había un enojo de parte del rey. Cuando fue informado, él fue a la presencia del rey y pidió un tiempo, pidió más tiempo. Daniel le aseguró al rey que él sería capaz de revelar el sueño. ¿Tienes esa convicción? ¿Tenemos esa convicción? Si alguien nos pidiera hoy día que le pudiésemos interpretar un sueño, tú tienes la creencia, tienes el Espíritu del Señor, estás lleno del Espíritu para poder interpretar el sueño de un gentil.
para bendición de ese gentil y de esa nación que seguirá siendo gentil. Mira lo que está pidiendo Daniel. Mira lo que nos pasaría a nosotros. Me estoy incluyendo también. No solamente te pregunto a ti, me hago la pregunta a mí mismo en este sentido. ¿Seríamos capaces de revelar el sueño con su interpretación también? Conociendo el poder de la oración, unida en ese sentido y el llamado a sus tres amigos para hacer una intercesión en la oración y se inclinaron ante Dios, conociendo que el Señor iba a responder. En la noche Dios le dio el sueño y una visión a Daniel y le mostró el sueño de Nabucodonosor, de un dios, o sea, de un rey pagano. Se le entrega todo lo que iba a suceder por la historia hasta que llegara el tiempo del fin. Daniel entonces fue capaz de ir confiadamente ante Nabucodonosor porque ya tenía la claridad del sueño que el Señor le había compartido y era la respuesta que el rey iba a recibir. No tuvo miedo, no tuvo temor en endulzar la situación. Conocemos un poco el sueño. Había visto Nabucodonosor una gran imagen gigantesca, con una cabeza de oro, con un pecho y brazos de plata, vientres y muslos de bronce, piernas de hierro y pies con parte de hierro y parte de barro. Una piedra que fue cortada de un monte, no con mano, hirió esta imagen en sus pies y la piedra desmenuzó a toda la imagen y se hizo polvo. Se hizo polvo todo, todos estos materiales hermosos y sólidos, desde el oro hacia abajo, todo se desmoronó y fue llevado por el viento. Luego la piedra se convirtió en un gran monte, el cual llenó toda la tierra. Eso es más bien lo que nosotros conocemos en la lectura de las Escrituras. Daniel dijo que la variedad de cada metal era parte de la estatua y representaba a un reino gentil. Ni siquiera era un reino ni siquiera era un reino divino, sino que era un reino gentil y que cada uno tenía una representación diferente. Daniel lo dijo claramente y no tuvo un temor. Estaba frente al rey y se atrevió a decir: los reinos se iniciaron con Babilonia y terminaron en el Armagedón, ¿cierto? En el monte de Megiddo, cuando Cristo regrese a establecer el reino. Él viene estableciendo su reino desde el momento que está con nosotros, que estuvo con nosotros, porque Él está anunciando el reino de Dios, un reino que es distinto, un reino diferente y que tú y yo estamos predicando, ¿verdad? Pero miremos algunos elementos para establecer esta mirada, porque es importante que lo tengamos clarito. Cristo regresará a establecer su reino de manera definitiva, a pesar de que ya está trabajando en el reino de Dios en cada uno de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Los 10 dedos de los pies representan 10 reyes o 10 reinos, quienes reinarán una hora con la bestia. Dice Apocalipsis 17:12. Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro. Esto está en Daniel 2, verso 38. Pero aquí viene lo difícil, porque claro, yo soy la cabeza de oro. ¿Qué viene después? Tenemos que notar la valentía de Daniel. Notemos que cada metal disminuye también su valor. El más importante de todos era el oro, la cabeza. Pero vamos viendo que después los siguientes no tienen el mismo valor ni la misma importancia, los siguientes metales. Pero se hace más fuerte hasta los pies, por lo menos, que los pies ya ahí son más débiles. Hasta los pies, los cuales eran muy débiles porque eran una mezcla del hierro, un metal fuerte, a lo mejor no es un metal caro como el oro, pero sí de un costo, no es de un costo elevado como el oro, pero es un metal fuerte, que
hasta esa época era el metal más fuerte, la aleación más fuerte que ellos podían conocer. Hoy día quizá podríamos hablar de aleaciones más fuertes que el hierro, pero hasta lo que conocía Daniel podía hacer esa claridad, ¿cierto? Entonces, dice que ya en los pies, tanto de hierro y de barro, no podrían unirse el uno con el otro. El sueño de Nabucodonosor trataba con el futuro. Eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. Eso nos va a llevar también para mirar en el Apocalipsis después. Primero, muchos críticos de la Biblia han tratado de mostrar que este libro, debido a su precisión, fue escrito mucho después del cumplimiento de gran parte del libro, o sea, de lo que se cumplió, que ya podría haber sido escrito en un periodo que ya habían pasado los reinos. Pero sabemos que no es así, porque fue citado por muchos escritores bíblicos también, y por Cristo también. Fue, por ejemplo, en el versículo 28 dice, en los postreros días. En el versículo 29 hace una referencia que dice lo que había de ser en lo porvenir. También en el versículo 29 dice lo que ha de ser. Ya que Nabucodonosor estaba tan preocupado con el futuro, Dios le dio el sueño. El sueño y su interpretación fueron completamente proféticos. Ahí está la profecía claramente. Hoy día la mayoría de esto ha sido cumplido literalmente con una precisión muy detallada. Sin embargo, los eventos del cierre de esta profecía aún no han sucedido. La piedra nunca ha herido a la imagen en los pies para que se destruyan todos los imperios, ¿verdad? Y pronto este mundo será testigo de estos acontecimientos finales predichos en este sueño. ¿Por qué creemos plenamente que esto será así? Porque si ya se lograron, si ya vemos que se lograron y se dieron estos acontecimientos, ¿por qué el Señor tendría que fallar y faltar en esta profecía? Eso es muy importante. Segundo elemento que me gustaría, además de presentar que el sueño trataba con el futuro, ni siquiera todavía hemos entrado en decir qué significan, pero vamos para allá. Quiero mencionar lo siguiente, que es que habla de tiempos de las personas gentiles. Ya dijimos que los libros, tanto de Daniel como de Apocalipsis, fueron escritos para que también las personas gentiles pudiesen leerlo. Tiempo de gentiles. En este momento es la era comenzando con el cautiverio de Judá y concluyendo con la segunda venida de Jesús. O sea, esta cabeza de oro, que era Babilonia misma, que tomó en cautiverio a Judá, al reino de Judá, al reino del sur de Israel, porque ya muchos años atrás los asirios, que eran un reino mucho más fuerte y potente que Babilonia. De hecho, Babilonia era parte del reino de Asiria, que en los tiempos de Asurbanipal había sido confeccionado y construida Babilonia como parte había sido levantado de Babel para construirse. Ya lo mencionamos con Nimrod, ¿cierto? Parte de los caldeos, los asirios habían influido en la vida de ellos. Pero era tiempo de gentiles, hacia eso queremos apuntar. Y concluyendo con la segunda venida de Cristo, desde ahí en adelante el tiempo de lo mundanal se iba a dar. Esta revelación fue hecha justo al principio de la edad de los gentiles para asegurar a los fieles que Dios no ha olvidado su pacto con Abraham. Y esto es muy importante, porque ¿cuál es el pacto con Abraham? Que serían bendecidas todas las naciones. ¿Te molesta? ¿Te enoja? ¿Tú crees que solamente tú eres pueblo de Dios? ¿Te molesta eso? ¿Te molesta que Dios
ame a todas las naciones? Hay muchos cristianos que se molestan de que Dios ame a todos y que tenga un mensaje para todos, que estos libros proféticos fueron escritos en el idioma de los gentiles porque era para todos. Yo voy a bendecir a todas las naciones, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, en Salomón. A pesar de todas las equivocaciones de estos personajes, él estaba bendiciendo a todas las naciones. Salomón, por ejemplo, mostró su reino y tuvo grandes equivocaciones. Venimos de hacer una pausa porque vamos a continuar con esos temas, de hablar sobre Eclesiastés. ¿Por qué? Porque el predicador que estaba creyendo que la vida no tenía sentido, porque él mismo se separó de Dios, estaba, a pesar de todos sus errores, de todos sus pecados, de no tener claridad de quién era Dios, las personas estaban viendo a Dios en él, los gentiles, y venían de todas las naciones a conocer al reino de Dios. La gloria del bendecido predicador de Dios, a pesar de que él no decía que todo era vapor, que todo era vanidad, que nada tenía sentido. Imagínate. Sin embargo, el Señor estaba bendiciendo a través de Salomón, alguien que no estaba predicando y que estaba lleno de confusión. Sin embargo, el Señor se estaba haciendo cargo de todo. ¿Para qué decir en David, en Jacob, en Isaac y ya en Abraham? A su tiempo, en el tiempo debido, el Señor finalizará este periodo del dominio gentil y restaurará el glorioso reino prometido. Él lo ha prometido y tenemos que tener claridad que así será. Notemos que este término fue usado también por nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21-24 y se refiere al dominio y el gobierno de los gentiles. Para que yo estoy entregando los textos, pero quiero detenerme y leer algunos porque creo que es importante. Tal vez la lectura puede demorarnos o el mensaje puede demorarnos un poquito más, pero creo que es importante que tengamos la claridad acerca de estos puntos. Mira lo que dice el versículo 24. Unos morirán a espada y otros los harán prisioneros y se los llevarán a todas las naciones. Gente extranjera aplastará la ciudad de Jerusalén hasta que se cumpla su tiempo. Hay un tiempo que el Señor ha determinado. Y a causa del testimonio de estos que morirán a espada y serán prisioneros en todas las naciones, el Señor está mostrando la misericordia a todas las naciones de la tierra. Porque el Señor quiere bendecir a todos, no a un pueblo único y especial, no solamente a tu denominación ni a la mía, quiere bendecirnos a todos. Dios quiere bendecir en plenitud también a los gentiles y ha puesto al Espíritu Santo para que te invito a que leas Romanos capítulo 2, ya lo hemos mencionado a través de muchas lecturas. Romanos capítulo 2, el Señor incluso está poniendo el espíritu de la ley en la mente y corazón de las personas que quizás nunca tendrán la oportunidad de leer este libro. Porque desde que el Señor dejó al Consolador, al Espíritu Santo, estaba trabajando en la mente y en el corazón de todos para llevarlo al verdadero arrepentimiento, que no es abandonar actos pecaminosos, es tener la mente de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es la plenitud de lo que quiere experimentarse los gentiles. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar a ellos como pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15. Míralo en el versículo 14. Dios levantó a un gentil, a un pagano, a un hombre como Abraham que venía de una tierra de caldeos, a un hombre que era un babilónico, que parte de su familia se había contaminado con otros dioses. ¿Te das cuenta o no? Pero quiero seguir, porque quizás esto te está molestando.
El reino de los gentiles. El hombre ha tratado de establecer distintos reinos sin Dios, y eso es verdad, durante toda la historia. Esto es una realidad y empezó bajo el reino de Nimrod. Algo dijimos. Te invito a que haga una lectura de Génesis 10 y Génesis 11. Él edificó una torre en el reino de Babel. La torre de Babel es muy conocida. Y saben lo que muchos dicen que esto era un sigurat. Un sigurat que habían en muchos lugares del imperio babilónico y del imperio persa. Se habían levantado de esta manera. Y muchos grandes hombres que aparecen en la historia tienen esa claridad de que así es. Así que Nimrod no solamente es un personaje bíblico que podríamos decir que es una fábula, sino que es parte de la historia. Es parte de... Muchos historiadores se han dedicado a estudiar este tema, por medio de la arqueología bíblica también. En el sueño de Nabucodonosor, la sucesión de los imperios mundiales se expone bajo la figura de esta imagen gigante compuesta de varios metales. En el valor decreciente de los metales se puede ver el deterioro de los metales y en este sentido del deterioro de los imperios mundiales en relación con su carácter de gobierno. Vamos a entrar ya de una manera más simplecita, quizá digámoslo así, en la interpretación del sueño de Nabucodonosor para verlo en la historia y poder entrar con una mirada profética. Primero, la cabeza de oro es Babilonia. Babilonia que durante aproximadamente 130 años gobernó. Ya venía existiendo antes de los asirios también, incluso yo lo mencioné, pero Babilonia tuvo su apogeo con Nabucodonosor en adelante. Y esto fue en el año 606 a.C. al 538 a.C. aproximadamente. Por otra parte, el segundo reinado y el segundo metal que era menos valioso, que eran los pechos y brazos de plata, es un imperio compuesto por dos reinos. El reino de los medos o acadios y el reino de los persas. Se dio en el 538 al 330 a.C. Como un imperio menos poderoso, con menos fuerza, es capaz de derrotar a un imperio que tiene una cabeza de oro. Yo sé que muchos conocen la historia y conocen cómo sucedió esta situación de entrar a la gran ciudad amurallada de Babilonia, la que tenía los jardines colgantes más maravillosos. Vamos a entrar en ese tema, pero no quiero entrar todavía porque queremos ir viendo la cabeza de oro, los pechos o el pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce es Grecia. Grecia macedónica también podríamos decir. Y eso lo vamos a explicar por qué. Entre los años 330 y el 146 a.C. sucedió esto. Y luego las piernas de hierro es Roma. ¿Hay discusiones con respecto a este tema? Claro que sí. Este es una interpretación que como no se habla claramente ni se dice, los otros tres, Babilonia, Medo-Persa y Grecia, lo dijo Daniel claramente, pero de Roma no se habla mucho, entonces eso ha sido un punto de discusión. Pero sabemos que el imperio romano se caracterizó por ser un imperio no desde la cultura, no desde la belleza de él, no desde lo rápido que logró un crecimiento, sino que desde el poder militar que tenía. Y eso lo vamos a explicar en su momento. Pero hay miradas distintas de interpretación, pero acá nosotros estamos diciendo que Roma
se presentó entre el año 146 antes de Cristo, pero esto no fue tan así, porque ahí surge el Imperio Romano, pero solamente unos 30 años o antes de que naciera nuestro Salvador, recién el Imperio Romano tomó fuerza. Y eso lo vamos a explicar en su momento también, porque quizás tú has escuchado hablar del rey del norte y la reina del sur. Ahí lo vas a entender cuando lleguemos a ese punto. Y duró hasta el 408 después de Cristo, para que tú también lo sepas. Luego sigue dominando de otra manera, eso es importante que también notemos. ¿Por qué yo dije Imperio Griego Macedónico? Porque vamos a notar lo siguiente, esto es importante que lo vean. Alejandro Magno murió en el 323 a.C., durante su 33 año. 33 año. Después de esto, su imperio fue dividido en sus 4 generales. Él era macedónico, representaba a los griegos, pero en realidad era de Macedonia. Las 2 piernas de la imagen representan al imperio romano. A un imperio romano dividido en 2 partes, tanto oriental como occidental. Algunos hacen esta interpretación, que las 2 piernas, uno es la Roma oriental de Constantinopla y la otra pierna es la Roma occidental de Roma, porque allí hubo una división importante de la iglesia. Eso en realidad no es, creemos que no es tan así, no para discutir ni negar los estudios de otras personas, porque tiene que ver con la Roma que se instaló antes de que la Roma se hiciera cristiana o pseudo cristiana, con el respeto que me merecen los, los primeros cristianos y quienes institucionalizaron el cristianismo, porque vemos muchas cosas que se dieron de manera equivocada y eso es así. Así que lo digo con mucho respeto y también haciéndome cargo de lo que estoy diciendo. Por otra parte, la piedra cortada sin manos es Jesús, la piedra angular, quien establecerá su propio reino. Discusiones con respecto a eso, solamente podríamos decir el reino de los gentiles futuros. Hay distintas interpretaciones acerca de los dedos y de los dedos de los pies de barro y hierro. Algunos están poniendo esto en el futuro, que se levantarán 10 reinos. Otros han dicho que son los reinos. Hay una mirada historicista que dice que estos fueron los reinos que se desplegaron de las naciones bárbaras y que fueron parte de las 10 tribus bárbaras, principalmente que se veían ahí. 2 de ellos que dejaron de existir, pero que dieron el nacimiento a las naciones europeas. Las 10 tribus hacen referencia a los germanos, a los galos, a los hispanos, a los anglo, a los sajones. Hacia ello están apuntando. Así que es importante que lo puedas comprender. Quiero detenerme en este sentido porque es un punto que nos va a llevar a distintas miradas. El barro y el hierro no se pueden mezclar. A través de la historia tampoco ha podido hacer. Los reinos que se levantaron después de Roma, que fueron reinos influenciados por el catolicismo y quisieron hacer alianzas. Y más de alguna vez, por medio de casamientos para que, por decir, se casaba el rey de Francia con la reina de Inglaterra o el rey de España se casaba con una reina consorte de Bélgica o de los Países Bajos, para unificar los reinos y llegar a ser un gran imperio, jamás sucedió. Así que estas 10 naciones, sean las que algunos creen que se darán en el futuro o sean
los imperios que existieron del nacimiento de las 10 tribus bárbaras de Europa, aún así no se puede mezclar el barro con el hierro. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro para poder establecer un reino final antes de que salga el anticristo. No es seguro que estas ideologías políticas y religiosas son representadas. Sin duda, el hierro seguirá representando a Roma. Por eso es que el hierro está presente en este barro. Y hay una gran posibilidad de que el barro sea una democracia religiosa. Otros dicen una democracia socialista. Posiblemente algunos lo atribuyen al comunismo. Sin embargo, Roma, y aquí es donde está la confusión de muchos hermanos cristianos, si están diciendo que una de las piernas es Roma papal occidental y otra Roma es la Roma patriarca oriental de Constantinopla, católicos y ortodoxos, ¿cómo vamos a decir después que no tiene que ver con algo religioso, sino que con algo político y se lo atribuimos al comunismo? Que estas 10 reinos tengan que ver con el comunismo. No tiene nada que ver. No, no quiero ofender a nadie ni a muchos estudiosos cristianos que han dedicado su vida al estudio de las escrituras para entenderlo a la palabra. Pero vuelvo a insistir, quien interpreta las escrituras y por quien tenemos que dejarnos interpretar es por Cristo y por el Espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.